Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy lo primero que os quiero enseñar es mi pila de diarios de Navidad. Como veis, el primero de arriba está datado del 2010 y abajo del todo tenemos el del 2018. En el 2010 no considero que fuera un diario de Navidad como tal, simplemente fue como un pequeño cuadernillo donde coloqué todas las fotos de esas Navidades. Pero en el 2011 sí que es ya un diario de Navidad como se considera hoy en día, unas fotos diarias de todos los días que han pasado de la Navidad. Es una sensación realmente fantástica hojear estos álbumes después de tantos años. No os voy a enseñar en detalle todos estos álbumes porque si no nos tiraríamos aquí hasta Año Nuevo, literalmente. Pero bueno, sí que quería enseñaros un poquito cómo ha ido evolucionando mi estilo. Como veis, este es el del 2012. Ya os digo que es una maravilla hojear estos diarios, además de recordar viejos tiempos, también puedo sacar ideas que ya había hecho, como por ejemplo estas banderillas que me encantan. Y este sobre también me gusta muchísimo, me gustaría incorporar uno en el nuevo diario de este año. Aquí estoy comparando los tamaños del primero y del último diario que he hecho. Y sí que es verdad que el diario que hice en las navidades pasadas es enorme, pero porque fueron unas navidades muy malas y me refugié en ese diario. Pues este es el diario que voy a utilizar este año. Los que me sigáis por Instagram ya lo habéis podido ver. Como siempre voy a utilizar hojas sueltas, aunque en este caso ya he hecho como unos pequeños cuadernillos cosidos para que me sea más fácil trabajar. Estas son las primeras fotografías también del 1 de diciembre, que siempre es el día en el que ponemos lo que es el árbol de Navidad y los adornos de la casa. Para ir enumerando cada uno de los días voy a utilizar estos chipboard de October Afternoon, que me encantan porque parecen como etiquetitas que vienen con los agujeritos, y la idea de ponerle así un poquito de cordel, voy a utilizar este que es verde con una purpurina de estas con brillantina dorada, que me parece que queda súper bien, y decidí ponerlo en el lugar del sello, en lugar de un sello pues poner el primer día de Navidad. Como siempre ya sabéis que me gusta tener un sitio donde poder contar las historias de qué es lo que hemos hecho esos días, y el papel de contabilidad es perfecto para mí porque tiene así ese color antiguo y además está rayado. También voy a utilizar esta hoja que viene ya con el calendario, en la que voy a ir colocando cada día lo que vamos a ir haciendo. Estas pegatinas son de Crepe Paper, me parece que tienen un par de años ya, y como veis me quedaron algunas sin utilizar, así que he decidido a ver si puedo gastar el máximo material posible en este diario, porque si no empiezo a acumular y tampoco me gusta mucho. Esta hoja de la derecha es un papel que es manual, como veis se puede ver todas las figuras y es realmente maravilloso, y tampoco quería taparlo, así que simplemente voy a colocar esa pieza, pero por el otro lado el verde es así como muy brillante, así que decidí taparlo con un poco de pintura.
Al pintar el otro lado me di cuenta que manché por el otro lado, pero tampoco me importa mucho porque, no sé, parece que le da un aspecto así como un poco más antiguo. Ahora lo que voy a hacer es pasar toda esta página por la máquina de coser, porque creo que necesitaba el toque que da el hilo. La verdad es que no sé qué tiene el hilo que le da ese aspecto como ya determinado. También tengo algunas páginas que he impreso con etiquetas con los números, también los quiero poner, como ya esto es otra página distinta, pero se sigue viendo que es el número, que es el día 1. Además también imprimí algunas palabras que no son los días de la semana, algunas así muy genéricas como felicidad, Navidad y demás, que me pueden servir para decorar todas las páginas. Este tipo de palabras te ayudan muchísimo porque las tienes ya impresas y te hacen que puedas hacer las páginas mucho más rápido. Porque lo bueno y lo malo del diario de Navidad es que es algo que tienes que hacer a diario y muchas veces pues la falta de tiempo puede ser una excusa para no hacerlo. Entonces todos estos pequeños detalles que nos ayuden está muy bien tenerlos a mano. Como veis, de esta manera yo ya he documentado el primer día de Navidad. Hoy mi madre me ha regalado esta plantita de acebo. La verdad es que es muy pequeñita y la pobre, como veis, tiene las raíces visibles. Así que vamos a trasplantarla, aunque realmente es una planta que quiero poner en la parcela. Así que vamos a hacer que estas semanas de Navidad que va a estar en casa con nosotros esté un poquito más cómoda. La voy a trasplantar porque fijaros cómo tiene la pobre las raíces. Está ahí un poquillo ahogada. Así que bueno, el recipiente que he elegido es esta tetera antigua que compré en Francia. Me costó muy poquito porque le faltaba la tapa, pero yo en cuanto lo vi dije, pero es que esto es una maceta perfecta. Así que hoy por fin la estoy utilizando. El acebo es un arbusto de exterior, así que lo tendré siempre en la terraza, salvo cuando lo meta para hacer alguna foto. Hoy lo que me vais a ver documentar son primero unas fotos de algunas cosas que se ha comprado Juanlu, aprovechando las rebajas del Black Friday, y las voy a pegar haciendo como pequeños bolsillos porque quiero que los laterales, el lateral izquierdo va a estar abierto, porque mi idea es poner unas etiquetas para contar cada una de las historias, porque cada una de las sudaderas tiene su propia historia, así que quiero dejarla presente dentro del diario. Como habéis podido ver, lo que es el primer cuadernillo ya está completo, así que voy a utilizar este segundo. Os lo geo así un poquito para que veáis los papeles que he elegido. Y aquí lo que voy a meter son unas fotos, porque Cali es tremendamente friolera. Es un perrito que tiene muy poquito pelo, es casi como un galgo. Y el otro día cuando estábamos en la calle estaba temblando, empezó a temblar las patitas, así que dije, bueno, pues hay que conseguir un jersey para ella. Y conseguí este que es rojo, lo vi súper navideño y tengo que arreglárselo, pero tengo que conseguir a ver cómo le hacemos una foto, la típica foto navideña, y yo creo que va a quedar súper chulo, a ver si la consigo hacer y por supuesto os la enseñaré. Aquí lo que pretendo hacer es como una especie de tipping, pero no quería invadir la página siguiente, así que me tocó levantar un poquito la foto que ya había pegado. Por suerte el pegamento estaba todavía fresco y la pude levantar sin problema, así que lo añadí debajo de la foto. Así tengo ese espacio extra para colocar una fotito del acebo que me regaló mi madre. También encontré esta estampa navideña que sabía que la quería incluir en las páginas, así que ya directamente la pegué en la página siguiente. Pues como veis, así es como voy a ir documentando todo lo que es toda la Navidad. Este año no he cogido ningún reto de estos, el típico que durante 31 días tienes que hacer lo mismo. Me he puesto un reto yo misma. Os estoy enseñando aquí es un diario, una especie de diario que tengo donde apunto todas mis cosas. Y bueno, pues esto es lo que yo tengo pensado, hacer 5 recetas nuevas, 5 retos fotográficos y 5 proyectos de 5 libros distintos. Y por supuesto hacer las tarjetas navideñas, tengo que hacerlo sí o sí.
Entonces, esto es lo que voy a hacer. Os lo digo por si a lo mejor alguien anda un poco corto de ideas, por si le interesa a alguien. Y como ya os digo, este libro únicamente lo utilizo, pues es como un glue book que llaman aquí. Pongo pues todas las fotos que encuentro que me gustan, hago anotaciones. Así que eso es lo que estoy haciendo en mi diario de Navidad. Espero que hayáis podido sacar alguna idea para aplicar en vuestros diarios. Y yo ya me despido de todos vosotros, mandándoos un abrazo muy fuerte y ya sabéis que nos vemos muy pronto.